Hay un video que se conoce y que se difundió en las últimas horas que muestra al helicóptero que transportaba a Kobe Bryant antes de la tragedia. Este es el último video que se registró del helicóptero que transportaba tanto a Kobe Bryant como a su hija, junto con una familia entera, además. Padre, madre e hija y otras personas que fueron todas víctimas fatales porque no hubo sobrevivientes. Así es, estamos hablando de 9 personas que murieron en este siniestro y por supuesto se están analizando todos los factores. Recordemos, esto sucedió en California, en Calabazas, y por supuesto la conmoción del mundo entero ante la muerte de Kobe Bryant, de todos los ocupantes, por supuesto, también de este helicóptero, pero también de su hija, Gianna María, que tenía la misma pasión que él, el básquet, ¿no? De hecho, se hicieron muy virales las imágenes de él enseñándole, impartiéndole su conocimiento en un partido, ¿no? Y bueno, esta es la imagen del último registro de este helicóptero. Hay que decir que Kobe Bryant hacía mucha alusión a viajar en helicóptero y a la necesidad que tenía de movilizarse con helicóptero, ¿no? De hecho, bromeaba en una entrevista reciente en un late night norteamericano sobre casi su obsesión por movilizarse a través de su helicóptero. Sobrevuela también, en este caso, la zona de Calabazas. Recordemos, se dirigía a Los Ángeles y esta es la imagen. Y por supuesto vemos uno de los factores que entra aquí en la investigación del siniestro, que es la niebla. Ezequiel Sicardi es consultor aeronáutico y está en comunicación con nosotros. Ezequiel, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en TN Central. Carolina Moroso y Nacho Otero. Gracias por atendernos. Hola Carolina, hola Ignacio, buenas noches. Efectivamente, lo que estamos viendo acá es, primeramente, lo que vamos a charlar y entender un poco es como piloto, a dónde llegamos y hasta dónde podemos concluir cuáles fueron los factores que llevaron a este accidente, ¿no? Tengamos en cuenta que la NTSB, que es la National Transportation Safety Board, que es la Junta de Investigaciones Aéreas de Estados Unidos, va a tardar 6 meses primeramente en recoger todas las evidencias y otros 6 meses en emitir un dictamen, ¿no?, sobre qué ocurrió exactamente con este vuelo. Temas a tener en cuenta: el primero, cuando se recibe el primer llamado al 911 indicando que había habido un accidente con un helicóptero, fíjense ustedes que las autoridades en ese momento no pudieron salir a volar con otros helicópteros porque las condiciones de niebla estaban extremadamente marginales. Entonces, lo primero que podemos entender es que por qué el piloto, que tenía 6.000 horas de vuelo, tenía una habilitación de piloto comercial y además era instructor de helicóptero y también en vuelos instrumentales, ¿por qué sale a volar en condiciones visuales, no? ¿Podemos ya hablar de un error humano o podemos ir hacia ese campo? Podemos ir hacia ese campo, Ignacio. Sinceramente, lo va a decir la Junta, pero si vemos un poco lo que ocurrió, las condiciones climáticas, y que efectivamente en el aeropuerto de Burbank había aeronaves arremetiendo, no estaban aterrizando porque no había contacto visual con la pista, podemos entender que las condiciones climáticas estaban extremadamente adversas para volar en la condición que él estaba volando. El piloto sale a volar en condiciones visuales y luego se transforman en condiciones visuales especiales porque, para que entendamos muy brevemente, chicos, la condición visual te permite a vos salir a volar con referencias visuales, como lo dice el nombre. Pero ¿qué tenés que tener? Tenés que tener contacto visual con el terreno, ¿no? Él estaba volando a través o siguiendo el surco de una ruta que ellos la llaman la Ruta 101, de ahí de la zona de California, pero con la mala suerte que el techo y la distancia donde él venía volando se iba achicando con la ruta. No sé si me explico. El terreno iba subiendo.
el terreno iba subiendo mientras el helicóptero se mantenía en el vuelo que tenía que estar, pero con lo que ocurría era que al ir subiendo las condiciones de niebla también se iban bajando y lo iban prácticamente, por así decir, cambiando su metodología de vuelo. Vos cuando perdés contacto visual con el terreno, dejás de volar por instrumentos y pasás a volar, dejás de volar visual y pasás a volar por instrumentos. Lo que ocurre en Estados Unidos es que el tráfico aéreo es tan denso que si vos le pedís autorización a la torre para volar por instrumentos, a lo mejor te pasás 40 minutos en el aire esperando para poder aterrizar, Nacho, porque tenés mucho tráfico aéreo. Claro. Ahora, lo mismo pasa cuando querés salir a volar. Ezequiel, tengo entendido, y rastreando un poco algunas de las investigaciones, todas preliminares, periodísticas, que tratan de trazar lo que fue sucediendo, que hubo una advertencia de que estaba volando muy bajo. ¿Esto es así? Carolina, lo que ocurre en ese momento es que él venía volando bajo sin advertir que se acercaba justamente a un cerro. Claro. Y la primera evidencia que nosotros como pilotos tenemos que él como piloto pierde contacto de radio con la torre. Claro. Vos perdés contacto de radio con la torre porque la frecuencia que usamos los pilotos para comunicarnos no es como una FM, que vos estás por la ciudad y escuchás la radio FM todo el tiempo. La frecuencia que utilizamos en la aviación es muy vieja, en realidad es una frecuencia de toda la vida, pero la frecuencia, entre comillas, tu avión se tiene que ver, entre comillas, con la torre. ¿Qué significa esto? Que no tiene que haber obstáculos entre tu aeronave y la torre que te está controlando. Cualquier obstáculo, por mínimo que sea, incluyendo un cerro, te quita a vos contacto de radio con la torre que te está controlando. Y esa es la primera evidencia que nosotros empezamos a tener en cuenta, porque la torre empieza a modular con la aeronave y la aeronave no le responde. Claro. Y la aeronave todavía tenía contacto radar, se veía la aeronave en el radar de la torre, pero la torre no tenía contacto de radio, lo que nos da la evidencia de que ese cerro ya era una interferencia para el contacto de radio con el helicóptero y nos da la evidencia que estaba volando muy bajo, ¿no? Volar por instrumentos es lo más maravilloso que puede existir, chicos, porque te lleva de manera muy segura en sendas de planeo, en aerovías, pero cuando vos volás visual, el nombre lo dice, tenés que tener referencias visuales con el terreno, y es lo que en este caso entendemos que el piloto perdió, ¿no? A tal punto que él en algún momento, los últimos segunditos de su contacto con la torre, él parece que quiere hacer un giro de 180 grados, como queriendo regresar por su propia senda, porque ya vio que ya no tenía contacto visual con absolutamente nada, ¿no? Son todas muy breves conjeturas. Como piloto, no soy investigador en accidentes aéreos, pero la Junta es la que luego nos va a decir exactamente, entiendo yo que dentro de un año, qué fue lo que exactamente pasó. O además el S-76 es un avión, un helicóptero maravilloso, que inclusive Argentina lo tiene. El helicóptero presidencial argentino es un Sikorsky, similar a ese modelo. Claro, lo que pasa es que, bueno, aquí entran en juego las decisiones que se tomaron en ese contexto que vos también describís, Ezequiel. Quería preguntarte, esto quizás tiene que ver más con una valoración general o una observación general que quería pedirte. ¿Puede pasar que haya más espacio de arbitrariedad del lado del piloto en el caso de este tipo de vuelos privados? Puede ser incluso que sea una persona habituada a volar incluso esa aeronave y con esa persona, y que dada la premura o la ansiedad por llegar a un lugar, quizás tienda a obviar ciertas condiciones que hacen el vuelo peligroso. Es un excelente planteo el que haces, Carolina, porque no es el primer caso en el que en vuelos privados los pilotos se ven, entre comillas, presionados por sus patrones, claro, por los dueños de las aeronaves, a querer salir a volar a toda costa. Inclusive ha pasado con presidentes. Hay un presidente polaco que se mata y mata a 170 personas en su aeronave porque el comandante de la aeronave le dice: señor, estamos yendo a un aeropuerto en Rusia donde las condiciones no son óptimas, y efectivamente al aproximarse a la pista el piloto termina no viendo la pista y se matan todos, Carolina, 170 personas. Respondiendo a tu consulta, ha pasado de presiones por parte de quien contratan a los vuelos privados para salir a volar, y más en casos donde ya existe
por así decir, una habitualidad, ¿no? A lo mejor este piloto hacía mucho que volaba con